Hechos capítulo 4, versículo 19. ¿Me llegan con amén, hermanos? Gloria a Dios. Nos faltaron algunos el día de hoy, hermanos. Esperemos que todos estén bien. Sabemos de una familia que salió de la ciudad y los demás pues no sabemos qué ha pasado. Esperemos en Dios que todos estén bien. Gloria a Dios. Versículo 19, ¿lo tenemos? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Lo leemos todos juntos, hermanos? Dice en voz alta: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Que Dios añada bendición a su palabra. Hemos orado y esperamos que así será. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, desde que Jesús llamó a sus discípulos, ellos entendieron una cosa: habían sido llamados con un propósito. Me parece recordar, hermanos, porque esto no lo verifiqué, pero me parece recordar que hubo dos de ellos, Pedro y Andrés, que llegaron por sí solos después de escuchar el testimonio de Juan. Ellos llegaron y le dijeron: maestro, ¿dónde moras? Jesús les dijo: venid y ven. Pero después de ellos, Jesús llama a Mateo y llama a diferentes personas y les dice: venid en pos de mí. Algunos de ellos les dijo: y os haré pescadores de hombres. ¿Se acuerdan? Estaban por allá remendando las redes de pesca. Y Jesús les dice: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Ellos tenían bien definido un propósito para el cual el Señor les había llamado. Hoy nosotros debemos entender, hermanos, que como iglesia también hemos sido llamados para cumplir un propósito glorioso que Dios ha propuesto para nosotros. Ellos aceptaron el llamado, que más que llamado fue un desafío extremo, un desafío tremendo. Ser pescadores de hombres, hermanos, no es cualquier cosa. Y usted lo sabe. Los que hemos tenido la bendición de compartir la palabra de Dios con alguien, sabemos que muchas veces no es fácil, muchas veces no es sencillo. ¿Por qué? Porque la mente del hombre, y cuando digo del hombre hablo de hombres y mujeres, estamos entendidos de eso, ¿verdad? No me obliguen a hablar con la E, porque les voy a decir éjele. Sabemos, hermanos, que hemos sido llamados, tanto hombres como mujeres, fuimos llamados con un propósito glorioso. Y este propósito glorioso es de llegar a la nueva Jerusalén y habitar en la presencia de nuestro Señor. Ahora, no hemos sido llamados solo a eso, sino a traer a otros que, al igual que nosotros estuvimos en un tiempo, ellos ahora están perdidos en sus delitos y pecados. Y no es fácil ir y traer a una persona de las tinieblas a la luz, porque muchas veces nuestra propia mente nos engaña y nos hace pensar que estamos bien, que estamos correctos, que vamos por buen camino. La palabra del Señor dice claramente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Y usted puede hablar con mucha gente y esa gente le va a decir: no, yo estoy bien, yo tengo religión, yo tengo costumbres, yo tengo tradiciones, a mí me enseñaron mis padres de esta manera. Y hay uno y mil pretextos, una y mil excusas. ¿Para qué? Para rechazar el mensaje de la palabra del Señor. Pero hoy, hermanos, nosotros necesitamos entender que hemos sido llamados con el propósito de traer a las almas a los pies de Jesús, de traer a la gente de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. A eso fuimos llamados. Ahora, confiando en el Señor que les llamaba, aquellos hombres aceptaron el desafío, aceptaron el llamado, abrazaron el llamado. Ellos aceptaron ese llamado y siguieron a Jesús en el camino, confiando en el Señor que los llamaba. Dice: qué tremendo está esto, hermano. Ellos confiaron en alguien que en un principio no conocían. Es más, el propio Juan,
que dio testimonio de él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El propio Juan declaró, no lo conocía. Ahora, eran primos. Si sabes de que eran primos, si no muy cercanos, por lo menos eran primos. Pero Juan dice, yo no lo conocía. Pregunto, ¿estaba mintiendo Juan? ¿O Juan lo conocía de niño? Y en su adolescencia y en su juventud, pero no sabía que él era el escogido. Él no sabía que él era el Mesías. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando el Espíritu Santo, en forma corporal como paloma, descendió y se posó sobre Jesús. En ese momento él supo quién era el Mesías. A eso se refiere, yo no lo conocía. Sí, porque de repente hay gente que agarra un versículo de la Biblia y quiere hacer regarlas toda la palabra. No. A eso se refiere, a que no sabía quién era el Mesías. Pero el punto es, hermanos, que ellos no lo conocían, no sabían quién era. Pero cuando ellos son llamados por él en un acto de fe, ellos toman la decisión de seguirle, de hacer la voluntad de aquel que los estaba llamando. Ellos decidieron seguir a Jesús. Ahora, yo creo que al igual que nosotros, cuando ellos aceptaron a Jesús, cuando ellos aceptaron seguirle, ellos lo hicieron sin una conciencia clara, y repito, al igual que nosotros, de qué era lo que venía en el camino. ¿O ustedes sabían todas las pruebas que iban a venir en el camino? Ninguno de nosotros lo sabíamos. No sabíamos, hermanos, que el cristianismo en realidad es una lucha constante contra nuestro viejo hombre, contra nuestra carnalidad, contra nuestro yo, a veces contra nuestro amor propio. A veces nos sentimos ofendidos porque el pastor no nos saludó o porque nos hizo mala cara. Yo les he dicho muchas veces, no sé si a ustedes o a otros, pero les he dicho muchas veces, si usted ve que el pastor le está haciendo mala cara, agarre la onda. El pastor es feo, no hace malas caras, es feo, así está el pobre. No es que le esté haciendo mala cara, ¿me explico? Pero a veces vemos al pastor, vemos a la familia pastoral y ya me hicieron. Y a veces son luchas, hermanos, contra nuestro amor propio, contra nuestro ego. En cierta ocasión estábamos en una iglesia pastoreando, y una hermana de la iglesia habló conmigo y dijo, bueno, ¿sabes de qué? Pues, es que me siento mal, ¿por qué, hermano? Es que siempre que testifico su hija, se me queda bien. Siempre. Aquí no hay amor. No, usted eche ganas, no voy a hablar con mi hija, pues, tenga cuidado con eso, hablé con mi hija. Y le dije, mi hija, le dije, pues, cuidado, pues, date por otra parte, deja que el hermano te. Pero es que, tú deja. Bueno, siguió testificando a la hermana un poco de tiempo, pues, no, la iglesia me llamó, pero ¿por qué, hermano? ¿La siguen viendo? No, dijo, nadie me pela. Es una lucha contra, o sea, la única que le pone atención, le puede poner atención porque se le llama la atención. Pero a veces la lucha es contra nuestra propia carne, contra nuestra propia carnalidad. Y esto es algo que tenemos que entender como cristianos, hermano, que el cristianismo en realidad es una lucha constante. Porque el problema es que a veces, hermanos, como que no nos desarrollamos. A veces llegamos a cierta edad y, por cierto, el gobierno de nuestra república, ¿verdad?, ya sacó las becas para los niños, para los pobrecitos que no sirven para nada, que ni estudian, ni trabajan, ni nada. ¿Por qué? Porque hemos crecido en una sociedad chiple. Ahora, nosotros como iglesia necesitamos entender que fuimos llamados con un propósito glorioso, hermano. No es cualquier propósito, no es cualquier intención, no, es un propósito glorioso de que podamos un día estar en la presencia de Dios y podamos glorificar a nuestro Dios. Pero los que hemos sido llamados por Dios tenemos que entender el costo que tiene el poder entrar a las moradas eternas. Ahora, no estoy hablando de dinero, no se asusten, no se hagan la cartera. No estoy hablando de costo económico, monetario o físico, hermanos. Estoy hablando del costo que tiene seguir a Jesús, pero verdaderamente seguir a Jesús. El decirle que no a ese vicio, el decirle que no al pecado, el decirle que no tiene un
aceptarlo o no. Nos cuesta, porque todos, cada uno de nosotros venimos del mundo y crecimos con una pata de palo. Todos crecimos con esa pata de palo. Y esa pata de palo, hermano, el diablo la conoce y sabe por qué lado nos puede llegar. A lo mejor usted nunca jamás ha dicho una mentira, jamás la diría. Pero por ahí es un pastor que tenemos los ojos de toro loco. ¿Sí sabes de toro loco? ¿No? El que ladra las vacas. A lo mejor nunca diríamos una mentira. Ay, ya ve. Pero ¿qué tal los cambios que nos dan de más en la tienda? A lo mejor nunca nos quedaríamos con ese cambio. Pero ¿qué tal el chismecito? O sea, todos tenemos algo, ¿me explico? Algo con lo que tenemos que luchar. Dice la palabra, el que domina la lengua ya lo dominó todo. Y qué difícil es dominar la lengua. Es una lucha, es una batalla. Ahora, para lograr llegar a la meta que tenemos, nosotros tenemos que entender que hay un costo. Y ese costo, hermano, se llama obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Si usted tiene toda la fe, pero no obedece a la palabra, entonces usted no tiene nada de fe. Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos un reto grande, hermano. Tenemos un reto grande. Hay 10 mandamientos que nosotros tenemos que obedecer, que cumplir. Y mientras en nuestro corazón no esté el obedecer a Dios, olvídese de que un día le digan bienvenido. Vení, benditos de mi Padre. Bien, olvídese. Hoy la iglesia necesita entender la importancia que tiene obedecer a Dios, obedecer su palabra. Cuando experimentamos el nuevo nacimiento, hermano, fuimos hechos hijos de Dios por su amor para con nosotros. Ahorita hablábamos del nuevo nacimiento. Pero al mismo tiempo, hermano, además de que fuimos hechos hijos de Él por amor, con el nuevo nacimiento también venimos a ser hechos siervos de Dios por gratitud. Por gratitud. Porque no servimos a Dios para ser salvos, sino porque fuimos salvos. No servimos a Dios para comprar su favor, sino porque por su gracia estamos aquí. Entonces, nosotros como iglesia necesitamos buscar la obediencia a Dios. Ser obedientes a Dios. El tema de esta reflexión, hermanos, en esta tarde es precisamente esto: obedeciendo a Dios. Y quiero decirle, hermano, que los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo hemos aceptado como Señor de nuestras vidas, y por lo tanto debemos esforzarnos por obedecer su voluntad o en obedecer su voluntad. Y quiero que veamos 3 cosas, hermanos, que necesitamos para poder obedecer la voluntad de Dios. 3 cositas. A lo mejor nos vamos rápido. Número 1, los creyentes podemos obedecer a Dios, primero que nada, hermanos, conociendo, sabiendo cuál es su voluntad para nuestras vidas. La voluntad de Dios, dice la palabra, es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí tenemos que entender, hermanos, que la voluntad de Dios es clara. Es clara la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor, aquí hablando los discípulos, dice en 4:20, dice la palabra del Señor, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos están conscientes de qué es lo que tienen que hacer. Están conscientes de lo que tienen que hacer. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios nos ha comisionado para 2 cosas. Número 1, que proclamemos su palabra, que seamos portavoces de un mensaje glorioso que viene de parte de Dios. Lo que hablábamos ahorita de la profecía. Mucha gente piensa que la profecía es decir a la gente cosas que van a suceder en el futuro. Pero si usted agarra la Biblia y se pone a predicar Apocalipsis, usted
usted está predicando un mensaje que se dio en el pasado y que estamos viendo en el presente. Ya no estamos, hermanos, tanto en tiempos de que a ver cuándo viene. No, ya estamos en un tiempo en el que ya se están dando las cosas, ya se están viendo la palabra. Ahora, qué importante es que nosotros entendamos una cosa: tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que no ha conocido a Jesucristo. A lo mejor han oído muchos mensajes de la Biblia, a lo mejor han oído mucho material bíblico, y a lo mejor algunos hasta tendrán una Biblia en su casa. Pero nuestra tarea es predicarles el Evangelio, es llevarles la palabra de Dios. Ahorita estaba viendo una foto que me mandaron donde venía un comentario del Papa Francisco, donde él decía que la Virgen María fue el camino que Dios recorrió para llegar a nosotros. Y ese mismo camino es el camino que nosotros tenemos que recorrer para llegar a Dios. Ahora, viéndolo con una mente lógica humana, pues cualquiera puede decir, no, pues sí, si es el camino que Dios recorrió, pues es el camino que nosotros tenemos que recorrer también. Pero la palabra de Dios nos dice algo bien diferente. La palabra de Dios nos dice, hablando a Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Ahora, también el propio Señor dijo, hermanos, o la palabra del Señor nos dice, mejor dicho, hablando Pedro, dice: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, dice la Escritura, entre Dios y los hombres. Entonces hay gente, hermano, que puede tener una idea distorsionada de lo que es la palabra de Dios. Por eso la iglesia todavía tiene que obedecer y predicar la palabra de Dios. ¿A dónde? A donde Dios lo lleve. ¿Cómo? Como Dios debe entender, pero hable y no calle. ¿Saben por qué, hermano? Porque hay mucha gente alrededor de usted que todavía necesita la salvación, que todavía no ha conocido a Jesucristo, que todavía está esperando que Dios obre en su vida, aún cuando no se han dado cuenta, o cuando nosotros no nos hemos dado cuenta. Qué tremendo, hermano, que tenga que venir alguien a la puerta del templo a clamar por ayuda. En un momento nosotros lo podemos ver y decimos: gloria a Dios, Dios está tratando con la gente, gloria a Dios por eso, qué bueno. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué habría sido de ese joven si los hermanos no lo ven? Ahora, así como ese joven, hay muchos allá afuera, muchos, que igual que él necesitan que la iglesia comience a predicar la palabra de Dios. Había un hombre, no sé si todavía mirar, un hombre ya grande, alto, aparte de grande de edad, alto, y así canoso, que andaba con una mariconera de esas tejidas ahí en la línea, se la pasaba gritando. Yo me acuerdo mucho de él porque cuando yo era joven, yo tenía el pelo largo, traía el pelo bastante largo. Me lo pude recordar porque en un equipo de natación ya me andaba ahogando con el pelo. Pero no se reían en serio. Y bueno, el caso es que yo por la libre opino yo, y detrás de nosotros venía este señor con un bozarrón que tenía ahí, eso ahorita, esos jovencitos que se dejan crecer el pelo y parecen señoritas. Bueno, ese hombre, hermano, predicaba un mensaje totalmente distorsionado. Ahorita hay uno que le dicen el teólogo de las calles. Mira la cantidad de basura que predica. Y sabe que hay gente que estuvo en una iglesia y que dice: qué interesante. Y usted lo puede escuchar, hermano, y vayas a la Biblia y se va a dar cuenta que habla una cantidad de tonterías y la gente le cree y lo oye. Y es más famoso que 2 que 3 que están ahí en internet. Es una cantidad de cosas, hermano, que usted sabe la palabra de Dios y dice: no, este hombre está pero bien mal. La iglesia, hermano, está guardando silencio. ¿Y sabe qué es lo malo, hermano? Lo malo es que los que están haciendo ruido están pero bien equivocados. Me dio tristeza, hermanos. Yo ya estaba viendo las noticias y en un edificio público
levantaron una bandera de colores. En un asta oficial, bajaron la bandera de México y subieron una bandera de colores. Eso, hermanos, eso es un ataque a los símbolos patrios. Eso es algo que no se debería permitir bajo ninguna circunstancia. Yo crecí, hermanos, con una educación altamente patriótica. Creo que la mayoría de nosotros en algún momento dijimos bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y justicia que hacen nuestra patria una nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es un ataque a la bandera, hermano. Es un ataque a la bandera directo y sin ningún tapujo, hermano. ¿Saben qué hicieron? Quitaron la bandera de colores del edificio de Infonavit. Y a los 2 o 3 días la volvieron a subir, pidiéndole disculpas a la comunidad de los colores y entregándoles otra bandera. ¿Y la iglesia? Tenemos que obedecer, hermanos, y llevar la palabra. Tenemos que obedecer y llevar la palabra. No quiero meternos más en esto, hermano, porque necesitamos avanzar, y aparte traigo otro punto que va muy relacionado a esto. Pero qué importante es que ustedes y yo entendamos cuál es nuestra responsabilidad. Tenemos que obedecer a Dios. Segundo lugar, hermano, bueno, aquí voy a ir a hacer las cosas. Para poder obedecer a Dios, usted y yo tenemos que estar dispuestos, escuche lo que le voy a decir, a quedar mal con alguien. Usted y yo tenemos que estar dispuestos a quedar mal con alguien. Dice la palabra del Señor, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, escuchen, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pregunto, ¿a quién se estaba dirigiendo Pedro? Al Sanedrín. O sea, no era cualquier judío que tenía enfrente, hermano. Fíjese bien, dice el versículo 6. Y el sumo sacerdote Anás, bueno, desde el 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿A quién se estaba dirigiendo Juan? Escuchen, aquí hay algo que a mí me sacudió esta mañana. Eran sacerdotes, es más, eran los sumos sacerdotes. Y Pedro les dice, a ver, ¿qué es más justo? ¿Obedecerlos a ustedes, sumos sacerdotes, representantes de Dios, los que predican la palabra, se supone, o a Dios? Escuchen, porque Pedro está, hermanos, haciendo una confrontación directa entre Dios y ellos, o de ellos contra Dios. ¿A quién tengo que obedecer? Escuche, porque la palabra del Señor dice, nadie puede obedecer a dos señores, a dos amos. Entonces Pedro lo que está haciendo es poner a Dios como amo y está poniéndolos a ellos como amos. Y Pedro dice, no puedo obedecerlos a los dos. No puedo obedecer la voluntad de Dios y no puedo obedecer la voluntad de ustedes. ¿Qué es lo que les está diciendo? Su voluntad no es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios no es lo que ustedes quieren. Escuchen, porque Pedro no les está hablando a cualquier judío, hermanos. Está hablando a los sumos sacerdotes, a los gobernantes, a los que estaban encargados de hacer valer la ley de Dios. Acuérdense que los judíos tenían su propia constitución, que era la ley de Moisés. Entonces ellos tenían que obedecer sí o sí la ley de Dios. Los gobernantes, los judíos, los ancianos, los sumos sacerdotes y todos los de la familia sacerdotal tenían la obligación de obedecer a Dios. Pero Pedro les dice, la voluntad de Dios no es la de ustedes, y la voluntad de ustedes no es la de Dios.
¿A quién tengo que obedecer? ¿Qué es más justo? Pregunto, ¿cómo quedó Pedro con ellos? Ahora sí, pero vamos a echarnos unas sodas ahí en la tienda. No, tienes razón, Pedro, ahorita vamos a comernos un pastelito por ahí, un café con pan. No quedaron en buenos términos. No quedaron en buenos términos. Y a veces a nosotros nos da temor que nos hagan la chueca los vecinos. A veces nos da cosa que el familiar, que la mamá, que el papá, que el tío, que el primo nos dejen de hablar. Pero hermanos, tenemos una responsabilidad delante de Dios y es obedecerle a Él. Y para poder obedecer, yo tengo que estar dispuesto, hermanos, a que otro me dé la espalda. Yo lo he testificado muchas veces, hermanos. Cuando yo recién me convertí, llegó el momento, hermanos, en que uno de mis hermanos se iba a las canchas con los muchachos. Y como ahí afuera de mi casa había como un barranquito, un arroyo, se pasaban por debajo. A veces yo me subía al techo de la casa, hermanos, y los veía que ya andaban en las canchas jugando. Después de que me convertí en evangelio. Cuando en otro tiempo siempre pegaban delitos de afuera de la casa, no. Les he testificado de dos jóvenes, un jovencito y una jovencita de 15 años. A la jovencita la corrieron de su casa, se fue a vivir con una tía. Al jovencito la mamá le dijo, prefería verte todo drogado que con esa Biblia en la mano. Con alguien vamos a quedar mal, hermano. ¿Sabe qué? No le tenga miedo a que le digan, eso que eres hermano, eso que eres cristiano. No le tenga miedo a eso, usted predique la palabra. Predique el evangelio como es, lo que es. Porque hay mucha gente que se está perdiendo, hermanos, porque hay gente que no se atreve a hablarles la verdad, que no se atreven a predicarles la palabra. Pasa, digo, ya están arriba ya los muchachitos, los niños. Hay que estar hablando con los papás de baile, que Dios los toque, los traiga junto conmigo. Hermano, nosotros tenemos esa responsabilidad. Y vamos a quedar mal con alguien, a alguien le vamos a caer mal. No somos monedita de oro como lo que es el himno. No somos moneditas de oro. A alguien le vamos a caer mal. Y si no estamos dispuestos a pagar ese precio, no vamos a poder obedecer a Dios. Miren, yo les aseguro que si en lugar de hacer la voluntad de Dios, quisiéramos hacer la nuestra, tendríamos unos vecinos bien contentos con nosotros. ¿Sí o no? Todo el mundo nos saludaría, todo el mundo nos hablaría, todo el mundo nos procuraría. Dijo Jesús Adrián Romero, váyanse y vístanse de demonios para que la gente vea que ustedes son bien buena onda. Así estaríamos, hermanos. Eso es lo que el mundo quiere de la iglesia, que la iglesia se mimetice con el mundo. ¿Qué es eso de mimetizarse? ¿Han visto a los soldados cuando se ponen sus trajes camuflajeados? Cuando yo estuve en la sierra, hermanos, había una curva que se hacía como un tipo de herradura en la carretera. Y cuando yo iba caminando de Calaveras a Uruachi, a veces yo me metía por ahí, por esa, en lugar de hacer la curva de la herradura que hacía la carretera, para no rodear todo eso, yo me pasaba derecho. Y un día, hermanos, iba caminando yo por ahí, pero iba en sentido contrario a Calaveras. Yo iba pasando por ahí, hermanos. Y de repente, así de la nada, hermanos, me rodearon, así un chorro de soldados. Y yo iba caminando por ahí, hermanos, no veía ni las tiendas de campaña hasta que me rodearon. Entonces me fijé que estaba en medio del campamento de los soldados. Pero si ellos no saben, yo ni cuenta me doy que pasé por ahí. Ahí estaban. Si no saben, ni cuenta me doy. Y eso, hoy, hermanos, hay cristianos que son de la secreta, ¿sí sabían? Que son tan de la secreta que ni Dios sabe que son cristianos. Se camuflan, pero bárbaramente. Hoy la iglesia necesita ser luz. Y a veces la luz no se lleva con las tinieblas. De hecho, en cuanto usted prende la luz, las tinieblas salen ahora. Se van, se esfuman. ¿No le ha pasado que sale usted, no sé, va de su cuarto, de su cámara a la cocina, prende la luz y las tinieblas salen, pero
No las cucarachas, la luz, las tinieblas. También las cucarachas también de repente van a la luz y haga de cuenta, hermano, así. No hay comunión, la luz con las tinieblas, no hay comunión, Cristo con Belial. Por eso la palabra dice, no os unáis con el yugo desigual. Y a veces pensamos que se refiere solamente al matrimonio. No, hermano, se refiere a muchas cosas. No hagan negocios con quien sabes que puede dar en malos pasos. No te metas en camisas de once varas. Como iglesia, hermano, tenemos que aprender a decir no, aunque a veces al decirlo la gente se ofende. Pero tenemos la responsabilidad de quedar bien con uno, no con dos. ¿Sí me explico? Pedro fue algo bien tajante. Lo que Pedro les estaba diciendo ahí fue algo bien drástico. Primero le dice al que ustedes crucificaron, al que ustedes mataron. Eso era para los gobernantes y para los sacerdotes, para nadie que pasa. Somos sacerdotes. Al que ustedes asesinaron. Eso era ponerse en contra de ellos. Porque fíjense, dice, lleno del Espíritu Santo, versículo 8, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. O sea, ¿a quiénes se está dirigiendo? A los gobernantes y a los ancianos, ¿sí? Y dice, sea notorio, versículo 10, a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos. Fíjense qué tan contraria estaría la voluntad de los gobernantes con la de Dios. Ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. ¿Sería algo contrapuesto? ¿Sería algo contrario? Ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. O sea, les está diciendo, los está poniendo en su real posición. ¿Lo explico? Ahora, Pedro estaba en medio. Pedro estaba en medio. Dios no se veía físicamente. Nada más Pedro y los ancianos, Pedro y los gobernantes. Claro, Dios estaba con Pedro, pero ellos no lo veían. Él no estaba ahí. ¿Qué pasó con Jacobo? ¿No fue atravesado de espada? ¿Y dónde estaba Dios? Dios estaba ahí. No sé si me estoy haciendo entender lo que les quiero decir, hermano. Pedro se puso en una posición apretada. Pedro se puso en una posición de peligro. Pero ¿sabe qué? Era más importante obedecer a Dios. Era más importante marcarles su error. Era más importante que ellos reconocieran el error para que se arrepintieran. No lo hicieron, pero Pedro hizo lo que tenía que hacer. Qué importante es esto, que nosotros entendamos. ¿Queremos obedecer a Dios? Sí, pero tiene un costo. Tiene un costo, ¿no? Y tenemos que entender ese costo. Porque no toda la gente nos va a recibir bien. Yo le pregunto, ¿a cuántos de ustedes no han peleado por predicar a Cristo? ¿A cuántos los han apedreado por predicar a Cristo? ¿A cuántos les han tirado balazos por predicar a Cristo? ¿A cuántos los han amenazado con un picayelo? Eso que los usan para matar a los marranos. Tiene un costo. Me acuerdo cuando estábamos en la sierra, venían con un matacoches, hermano, esos son un pedazo de alaprón, con los que usan para matar a los marranos. Y venía un señor corriendo por los cerros. Y venía gritando, corría y gritaba y corría. Cuando llegó a donde estábamos, yo tenía una troca, una Ford cabina y media, una Ranger cabina y media del 76. Y teníamos ahí unas bocinas y el micrófono, una guitarra, no sé cuántos han visto la otra guitarra que tengo. Y todavía estábamos cantando y listos para predicar. Cuando agarré el micrófono para predicar, que dejé la guitarra, ya ves, tú ya estaba así enfrente, y que saqué el fierro ese y empezó a moverlo, como un enchaulado se movía, y nos dijo, si no se van de aquí en 5 minutos, uno de ustedes ya no se va. Éramos 3 los que estábamos ahí. Uno de los 3 salió corriendo y se metió a mi troca y le puso los seguros, y era mi troca.
Los dejó otro hermano y había allá afuera. Y aquel no venga haciendo. Y hermano, no le miento, yo veía esa cosa, yo lo veía como, no sé, a lo mejor hermanos varones, no sé si habrán visto esos desarmadores que tienen una orilla como de navaja, que son así larguitos, y no sale el desarmador, así tantitito que sale de la mano el desarmador. Yo lo veía así, hermanos. Yo lo veía como algo así chiquito. Y me dice el hermano que estaba junto a mí, y ya falleció. Me dice, no, hermano, era una tacoche. Oye, yo pensé que era un desarmador chiquito. No, yo se lo quito y fue con él. No, era una tacoche. No, y a verlo de grande, le dije, si no saco al hermano de la cabina y me meto yo. No, hermano, el hermano estaba ahí y me dijo, hermano, porque no estaba esperando el ponte por este primero. Gracias a Dios, una persona que sembraba marihuana ahí en esa nochita, se lo llevó. Y le decía, cuando vengas a pedirme, le hago. Ahí nos arreglamos. Y déjalos que prediquen. Hemos pasado algunas experiencias tremendas de esas, del tipo de que yo veía una cosita así y mi hermano, no, la bote. Estábamos predicando en otro rancho y llevábamos una plantita de luz muy chiquita. Llevábamos una televisónsota de esas de las antiguas, esas de que tienen cajota de madera, y llevábamos una videocasetera. Yo no sé de dónde sacaba potencia esa cosa, era una cosita así chiquita. Llevábamos un foco de 100 watts, la televisión, y llevábamos un amplificador para el bajo y la guitarra. Y el puro bajo, hermano, chupó un chorro de luz. Pues yo no sé de dónde sacaba esa cosita, así era la máquina esa de luz. Y ahí estamos en el rancho, ahí pusimos el foco, pusimos la tele, la videocasetera, y tocamos, cantamos, y de repente cuando iba a empezar a predicar sonó un balazo ahí entre los pinos, hermano. Imagínense, todo oscuro, una boca de lobo, oscuro, nada más un foco en todo el pueblo. ¿Y quién cree que estaba debajo del foco? Pues el que predicar, ¿no? Y que suena el balazo, un grito ahí entre los pinos, ¡cállense! Fue el mensaje más largo que predicó en toda mi vida, y el más corto. Casi le dije, Dios te bendiga, amén. No, pudimos predicar la palabra, predicamos, a pesar de que no todos estaban de acuerdo. No todos van a estar de acuerdo en su escuela, en su trabajo, no todos van a estar de acuerdo en su vecindario, no todos van a estar de acuerdo. ¿Qué fue la semana pasada? Que estuvimos predicando aquí, por ahí uno dijo, aunque no queramos. Aunque no queramos, Carlos se fue. Sí, aunque no quieran, tenemos que obedecer a uno que es por sobre todos. Tenemos que predicar el nombre que es sobre todo nombre. Y no a todo el mundo le va a caer bien. Aunque tú eres el que anda predicando en contra de la virgencita, rájate, me dijeron. No me pusieron aquí rojo. No a todo el mundo le va a caer bien, hermano. ¿Y saben por qué? Porque se tiene que predicar la verdad. Tenemos que predicar la verdad. Ahora bien, una tercera cosa, ¿no? Los creyentes podemos obedecer a Dios, escuchen, porque esto es importante, solamente llenándonos del poder de su Espíritu Santo. De otra forma, olvídese, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. O sea, que no te puedes sujetar, que no puedes obedecer si no estás lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros mismos intentamos dejar un vicio solos? ¿Cuántos pudieron? ¿Interpreto su silencio? Sí, ninguno, nadie pudo. Yo no
Yo no pude cambiar mi vida por mí mismo. No pude. Y le digo una cosa, si yo descuido mi vida espiritual, voy a volver a lo mismo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque ya me ha pasado. Ya me ha pasado. Espero que jamás me vuelva a pasar, pero ya me pasó una vez. Ya me pasó una vez. Para que yo pueda obedecer a Dios, para que yo pueda sujetarme a su palabra, yo necesito que su Espíritu Santo esté en mí. No puedo descuidar la oración, no puedo descuidar la lectura de la palabra. Tengo que ayunar, tengo que venir a un culto, tengo que estar en la casa de mi Dios. Y fíjense lo que estoy diciendo, hermanos. Muchas veces menospreciamos el estar en la casa de Dios y preferimos estar en casa, preferimos estar en la comodidad de nuestro hogar. A lo mejor sí, viendo una predicación en televisión, en el internet, viendo al pastor que está pegando de gritos en el Facebook, gloria a Dios y aleluya, y qué bueno que está usted ahí, pero es mejor si usted estuviera aquí. Sería mejor si usted estuviera aquí. Porque, hermanos, a veces cambiamos esa comodidad de estar en casa, la cambiamos y dejamos de estar en la casa de Dios. Pero la palabra del Señor es clara. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es importante que estemos aquí. Es importante que nos congreguemos. Es importante que estemos juntos alabando y glorificando a Dios. Porque en casa no es igual. Puede decir, no, sí, yo como no, aquí escucho predicaciones, aquí escucho al hermano fulano, al hermano sultano, al hermano perengano y al hermano mangano, y de repente los hermanos se contradicen entre ellos. Porque hay algunos que apoyan el ministerio de la mujer, hay otros que no. Por mencionar algo. Hay algunos que creen que Adán y Eva fueron los primeros en la tierra. Hay otros que creen que no. Hay unos que creen que Eva fue la primera mujer de Adán. Hay otros que creen que fue la única. Sucede. Ahora, no estoy diciendo cosas que no son. Ahí están en internet. Ahí en internet es donde vemos gente que sale corriente y come zacate, que sale que se pone a tomar agua del tambo donde se mete el pastor en el propio interior. Ahí vemos un montón de tonterías que pasan en diferentes partes. ¿Por qué? Porque no se tiene, hermano, esa dirección del Espíritu Santo. Lo veíamos ahorita en la mañana dominical. Ahora, yo quiero obedecer a Dios. ¿Qué necesito? Necesito el poder del Espíritu Santo. La palabra del Señor es clara, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi lucha no es contra tu esposo o tu esposa, no es contra el pastor o la familia pastoral, no es contra los hermanos de la iglesia. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, contra demonios, vaya. Y tenemos que estar claros en eso. Ahora, yo le pregunto, a ver, ¿quién de ustedes quiere entrarle al toro con un chamuco? ¿A quién de ustedes le gustaría enfrentarse a un demonio? Cuerpo a cuerpo, cara a cara, espíritu a espíritu, sin el Espíritu Santo. ¿Quién dijo yo? ¿Sabe quién dijo yo? Los 7 hijos de un tal Seba. Ellos dijeron, yo le entro. Y fueron y se presentaron frente a un endemoniado, los 7 contra 1. Y llegaron y dijeron, te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. A Jesús conozco, dijo el demonio, y sé quién es Pablo, pero ustedes que venden, ¿qué pitos tocan? ¿Quiénes son? Y la palabra de Dios dice que los mandó desnudos y heridos. Ahora, esto lo podemos espiritualizar si quieren. Desnudos y heridos, pues yo entiendo que los golpeó y les arrancó la ropa y los mandó humillados. ¿Sí? Ahora, si lo espiritualizamos, podemos decir que los descubrió, que no tenía relación con Dios. Los mandó desnudos y heridos en su amor propio, avergonzados, humillados. Como la queramos ver, no pudieron. No pudieron. Hubo otro hombre que trajo a su hijo y le dijo a Jesús, traje a mi hijo a tus discípulos y no pudieron.
Jesús lo reprende, lo echa afuera. Después los discípulos vinieron y dijeron: ¿por qué no subimos conmigo? Dos cosas: por vuestra poca fe y porque hay espíritus que no salen sino con oración y con comunión con Dios. Dos cositas nomás le faltaron: fe y comunión con Dios. Ahora, fe y comunión son dos cosas que no pueden separarse. Tú necesitas fe para tener comunión con Dios y necesitas comunión con Dios para tener fe, para que tu fe crezca y se fortalezca. Pero qué importante es, hermanos, que entendamos la necesidad vital que la iglesia tiene de buscar al Espíritu Santo, de buscar su presencia, de buscar su poder, de llenarnos de Él. Porque déjame decirte una cosa: Dios quiere darnos victoria, sí, pero Dios quiere que nosotros le demos obediencia. Obediencia a su palabra, no a los cuentos chinos que a veces vienen y nos cuentan, que a veces vienen y nos traen. Si me estoy explicando, si me estoy haciendo entender, Dios quiere una iglesia que se obediente a su palabra. Dios quiere una iglesia que no le ponga peros a su palabra. Ahorita estamos luchando, hermano, con una doctrina que se ha levantado desde que Arjona sacó con aquella canción de que el diezmo es un fraude. Eso dice la Biblia, eso dice la palabra. Entonces, ¿por qué mucha gente resiste a pagar el diezmo? Porque necesitan al Espíritu Santo que les revele la verdad. Necesitan que el Espíritu Santo les enseñe la verdad, lo que la palabra del Señor enseña. Pero pues preferimos hacerle caso a un cantante que ni siquiera es cristiano para acabarla de acabar. Bueno, pues sí, hay cantantes cristianos que también salen con ratas. Obediencia, necesitamos obedecer. Y para eso necesitamos conocer la voluntad de Dios, estar dispuestos, escuche, a quedar mal con alguien. Pero sobre todo, lo más importante: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Quiere decir que nadie puede obedecer a Dios, porque mucha gente le llama Señor. Mucha gente le puede decir: Dios nuestro Señor. Mucha gente le llama Señor. Dios nuestro Señor y nuestro Señor y nuestro Señor. Pero cuando la palabra del Señor nos dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu, se refiere a que nadie se puede sujetar a Él sino por el Espíritu Santo. Nadie puede obedecer a Dios sino por el Espíritu. Para nosotros, hermano, ya con años en el Evangelio, este es un punto, que es de vital importancia para los que escuchen lo que estoy diciendo, para nosotros que tenemos tiempo en el Evangelio. ¿Por qué para nosotros? Porque el que viene recién llegado sabe y entiende que necesita a Dios, sabe y entiende que lo necesita. Pero los que ya tenemos tiempo, a veces lo olvidamos, a veces caemos en la costumbre, en la tradición, en la religiosidad, y pensamos que porque ya tenemos años en el Evangelio, ya. Les comentaba hace tiempo de un joven en la iglesia que un día me comentó y me decía: estábamos en un estudio precisamente el miércoles, y me comentó y me decía: es que aquí hace falta un estudio pero apocalíptico, pero de esos profundos, de esos. Dice: yo lo digo por los magos, dice, porque vos no ya sabes. ¿Alguien ya sabes? ¿Qué número tanto que cuando venía el anticristo? Vamos el 666. No, sí, y me sacó la Biblia. Mira, aquí dice 666, que es un número de hombre. Hasta no sé si. Hermano, tiro la Biblia. Cuando el anticristo hoy no tiene vas a estar aquí. Bueno, Dios de mejor nos ve cada quien va, pero yo espero no está. El punto es, hermano, el punto es que vamos a quedar mal con él.
Y para poder soportar todo, necesitamos el Espíritu Santo. Cuando estaba yo en la maquila, había 60 personas en la línea. Pero uno de ellos, mira cómo habla. Un día pasó por detrás de mí cantando: aleluya, aleluya, Satanás resucitó. Y no le dije nada, pero en mi mente yo pensé: le voy a sacar el mudo para dar tremendo de videos. Eso fue un viernes. El lunes, buenos días. Y yo, ¿de qué te las tomaste muy heladas? Le dije: no he tomado nada. Así me fui el viernes. Necesitamos al Espíritu Santo, hermano, para que, mire, escuche esto. Jesús dijo: bendecid y no maldigáis. En esa ocasión, hermanos, más que darme el gusto de saber que Dios había escuchado lo que yo pensé, Dios me hizo así. Dios me abofeteó fuertemente ese día y me mostró que yo necesitaba amor, paz y paciencia para tratar con esa persona. Y créanme que es una experiencia que no se olvida, porque ciertamente entendí que Dios estaba conmigo, pero también entendí que Dios esperaba otra cosa de mí y no se la pude dar en ese momento. No pude. Me ganó mi orgullo, mi carnalidad, mi falta de experiencia en el Evangelio. No sé. Algo me ganó, algo me dolió. Pero hoy puedo entender, hermanos, qué era lo que me faltaba. Era la presencia del Espíritu Santo en mi vida, que me diera paz en ese momento, y paciencia, y la sabiduría para tratar. Fuimos llamados con un propósito, y ese propósito es que un día estemos en la presencia de Dios. Fuimos llamados con el propósito también de hacer la voluntad de Dios en la tierra. ¿O a qué cree que se refiere cuando dice: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo? Fuimos llamados a ser obedientes. Y hoy yo quiero invitarle, hermano, para que echemos una mirada hacia adentro de nuestro corazón. ¿Qué tan obedientes hemos sido a la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado que debemos hablarle a alguien y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces el Señor nos ha buscado para que hagamos algo en su nombre y no lo hemos hecho? El día de hoy, hermano, Dios puso esta palabra en mi corazón: obediencia. Y cuando estábamos en otra iglesia, lo digo porque quiero ahorita servir. Cuando estábamos en otra iglesia, siempre en cada estudio se preguntaba: ¿qué aprendimos? Y todo el mundo decía: obediencia. Todos decían lo mismo en cada punto. Y ahorita que estaba meditando en esta palabra me acordé: obediencia. Y espero, hermano, que nuestro corazón esté dispuesto, que su corazón esté dispuesto a quedar mal con alguien, que su corazón esté dispuesto a llevar a cabo la tarea para la cual Dios le haya llamado, o aquello para lo que en la iglesia se le solicita. Espero, hermano, que salgamos de aquí con un deseo fuerte en nuestro corazón de que su Espíritu Santo llene nuestras vidas para que podamos alcanzar el nivel de obediencia que nos espera de nosotros. Póngase sobre sus pies. Como les decía, no espere a que me inviten al altar. Si usted siente el deseo, véngase al altar. Deje que Dios trate con usted en el altar.
escuchado tu palabra en esta tarde, Señor, y te doy gracias, Señor, porque tú has hablado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta palabra, y gracias, Señor, por la paciencia que has tenido con nosotros, Señor, ya que no siempre hemos sido obedientes como tú has esperado que seamos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo quiero rogarte que esta palabra que has hablado quede grabada en nuestros corazones, Señor, y que seamos cada día mejores hijos tuyos, cada vez más consagrados, cada vez, Señor, con una mejor intención de obedecerte, Señor, con una mayor intención de hacer tu voluntad. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que esta palabra que has hablado en nuestras vidas, Señor, llene nuestro corazón, satisfaga la necesidad que en este momento hubiera, Señor, y que podamos glorificar tu nombre al salir de este lugar, Señor, viviendo para hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te ruego que no importe la crítica, que no importe el chisme, que no importe, Señor, el maltrato que podamos recibir por predicar tu palabra, que sigamos haciéndolo, Señor, sin importar lo que venga, que estemos listos, preparados, Señor, con tu Espíritu Santo de nuestro lado para enfrentar al enemigo en la forma que se presente. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ven a glorificar tu nombre en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, confiando, Señor, en que tú estás con nosotros y no contra nosotros. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Gracias. Mis hermanos, nada más nos resta despedirnos. Quiero decirles, hermanos, que ya conseguimos la granja. Nos la van a prestar una semana después del Día del Padre. Según era hoy el Día del Padre, pero resulta que es la semana que entra según el calendario. Entonces, pues eso nos deja con 2 semanotas para prepararnos. Siéntense, hermanos, por favor. Eso nos deja con 2 semanas para prepararnos, hermanos, para ver lo que vayamos a llevar. No decía, habíamos hablado, hermanos, de carga.